Arratsaldeon eta ezer baino lehen, eskerrik asko, eskerrik beroenak, gaur Balentziagaren oroimenezko beste edizio baten aurkezpenera etorri zaretenoi. Aurrena eskerrak eta ongi etorria agintarioi, bai udaletxeko ordezkarioi, aldundikoi, Gipuzkoako Federazioko presidente berriari, berehala emango diegu guztiei hitza. Urtero aurkezpen ekitaldi honetan protagonistak izatea ere gustatzen zaigu, aurten COVID-a dela eta gauzak askoz ere xumeago egin behar ditugu eta gaur etxeko bi ditugu, bai Txomin Osoro, Eibar Energia Hiria taldearekin igandean parte hartuko duen txirrindularia, eta bestea, Eulen taldearekin parte hartuko duena Jon Ibarluzea, bat elite mailakoa, beste 23 urte zazpikoa. Etxeko lau izango ditugu eta bi, erdiak behintzat gaur aurkezpen ekitaldian baditugu. Hortxe entzule eta ikusle bezala gerturatu zareten hori ere eskerrik asko. Etortzeagatik eta nola ez streaming bidez etxeetatik jarraituko duzuen guztioi. Buenas tardes, bienvenidos todos a Eibar, a una nueva presentación de una carrera de siempre, la más grande, el Memorial Balenciaga, que este año va a cumplir su edición 49. Jolín, el año que viene, 50, eso tiene que ser algo muy grande. El primer triunfo, bueno, ya lo tenemos. Estamos presentando la carrera que se va a disputar el domingo. En la situación en la que estamos, esto es un triunfo y es algo que tenemos que agradecer al Ayuntamiento y a la Diputación. Enseguida les dejaremos hablar y que nos cuenten pues todo lo que han vivido en estos meses. Teníamos que estar aquí en abril, estamos en octubre. Para el domingo ahora le preguntaba a Jon qué predicción había y me decía que 80% están anunciando agua. Pero bueno, otros muchos años también hemos tenido agua. Recuerdo el año 2011 cuando ganó Salunov, que bueno, fue horrible. Bueno, a mares, llovía a mares desde la salida hasta meta. Y fue una carrera preciosa, siempre es preciosa, es la mejor. Todos los equipos la tienen marcada y este año también, aunque sea un año muy especial, este año también el Memorial Balenciaga viene con muchísimas novedades y enseguida os vamos a contar todas o vamos a empezar a desmenuzar un poco esta pieza que tenemos aquí. Ezer baino lehen eta besterik gabe, alkateari emango diogu hitza, Miguel de los Toyos, otro año más, estamos en tu casa, gracias por recibirnos, pero sabemos que tú también te sientes un poco del Memorial Balenciaga y antes que nada agradecerte en nombre de la familia ciclista de Guipúzcoa y de todo el Estado el que te hayas y el que os hayáis como ayuntamiento. Pues atreveros, eso en estos momentos, esa es casi la palabra, atreveros a organizar otra prueba, la última este año puntuable para la Copa de España, el Memorial Balenciaga. Eskerrik asko, Miguel. Gracias, Ardichu, por tus palabras. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que en este momento debieran estar aquí y que, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, pues espero que lo estén viendo por streaming. Y hoy es un día de sentimientos encontrados, ¿no? Un poco extraño, porque por un lado tendríamos que estar hablando ya del 50 aniversario de la carrera y estamos hablando de la carrera del 2020, cuando se debe haber celebrado hace 6 meses, ¿no? Y bueno, las circunstancias son las que son, fueron las que fueron en aquel momento, las decisiones adoptadas en aquel momento fueron las que correspondía y las que se están adoptando en cada momento son las que corresponden. Yo creo que te agradezco que reconozcas el trabajo del Ayuntamiento, pero creo que el trabajo es del Club Ciclista. Yo tengo que decir que desde el minuto 1 hemos estado codo con codo con Ángel, en este caso, con el presidente, pero con todo el equipo directivo detrás, viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuándo, cómo. Y en ese sentido creo que, lo dice en la introducción Ángel muy bien, ¿no? Creo que tenemos la obligación moral de seguir dando oportunidades a los chavales a que practiquen su deporte.
Es verdad que perdemos parte del espectáculo, porque las medidas que tenemos que adoptar pues van en contra del espectáculo, pero tienen que ir a favor del deporte, ¿no? Yo creo que en este caso, como administración pública que somos, hemos querido hacer prevalecer la necesidad de que esta vuelta a la normalidad que estamos dando pasito a pasito y que los pasos sean firmes, signifiquen que el deporte también forme parte de nuestro paisaje urbano y volvamos a poder convivir con él, ¿no? En las circunstancias que corresponden en este momento, dentro de pocos días también tenemos una etapa de la vuelta y también pues, va a estar plagada de restricciones, pero creo que es un reto por parte de todos y de todas, de la sociedad en general, de ir aprendiendo a convivir con la situación que tenemos, ¿no? Y en esa convivencia creo que el deporte forma parte de nuestra vida, ¿no? y de la vida de Eibar más si cabe, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Club Ciclista creo que es para reconocer, por eso he dicho que tengo cierta tristeza, pero tengo mucho orgullo de poder estar hoy aquí, porque creo que de verdad, si el Club Ciclista no hubiera apostado por la convicción moral de que en cuanto se pudiera se debía hacer la carrera, es decir, había una obligación de hacerla, esto no se hubiera hecho. Nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo mayor económico para poder equilibrar las necesidades que tiene la carrera, pero sin esa voluntad firme de todo el equipo directivo del club no hubiera sido posible, ¿no? Y en eso también me quiero reconocer también a todos los patrocinadores que ahí están. Creo que en estos momentos quien está hay que reconocérselo públicamente, pero también comprender a quien no está. Creo que al final también algunos que se han podido en este momento dar un paso atrás, que creo que luego vendrá otro paso adelante seguro, creo que hay que reconocérselo, porque creo que es la suma de estas pequeñas piezas las que van a permitir que el próximo domingo tengamos la carrera, que estos chavales puedan seguir practicando lo que más les gusta, que en Eibar se siga haciendo algo que es de lo que más nos gusta también, que tengan posibilidades de crecer como ciclistas y que nosotros como ciudad también bueno, pues seamos no sé si un ejemplo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, una experiencia que sirva para ir aprendiendo a convivir con esta nueva realidad que tenemos, que bueno, ha venido para quedarse, ya veremos cómo, pero ha venido para quedarse y por tanto tenemos que ser capaces de tirar para adelante, ¿no? Yo quiero dar la enhorabuena públicamente a Ángel y a todo su equipo, porque es gracias a ellos a lo que esto es posible. Han tenido que suspender un montón de actos y de actividades que suponían también no solamente vida en la ciudad, sino fuente de ingresos, y a pesar de todo siguen apostando por hacerla. Y por supuesto que el año que viene tiene que ser un año especial para todos, para el Balenciaga seguro, pero para Eibar también, sin ninguna duda. Enhorabuena a todos. A Juanjo darle la enhorabuena, que se me ha olvidado. Creo que es un gran fichaje para el ciclismo. Ya estaba en el ciclismo entre bambalinas, pero creo que ese paso adelante que ha dado, hay que darle las gracias también, porque creo que no había mucho voluntario para hacerlo. y hay que darle las gracias, y sabe que desde aquí tendrá toda nuestra colaboración para intentar que el ciclismo en Guipúzcoa pues siga creciendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel. Benetan, eskerrik asko. Eta bueno, ja Miguelek bidean jarri gaitu eskutik elkarlanean egin dute posible. Hau, datorren igandean jokatuko den Balentziagaren oroimenezkoa jokatu alizatea, eta besterik gabe hitza presidenteari, Eibarko txirrendulari elkarteko presidenteari, Ángel Lópezi emango diogu, ze benetan aurten, bestetan baino gauza gehiago dago aipatzeko, berrikuntza ugari dago, irtera tokia non den, ibilbidea goitik bera aldatu da, Espainiako koparako puntuagarria izango da, Espainiako kopa aurten askoz ere proba gutxiago osatu dute, hau 5. izango da, eta Balentziagaren oroimenezkoak emango dio amaiera, sailkapena erabaki gabe dago, hori ere pilpilean izango da, baina honen guztiaren berri, Angelek emango digu, eskerrik asko eta zurea da hitza, Angel. Eskerrik asko. Bueno, Gabon, da eskerrik asko gaur Balentziaga memorialaren 59. edizioaren aurkezpen hau streaming bidez ikusten ari diren guztioi. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los que vía streaming siguen esta presentación de la 49ª edición del Memorial Balenciaga. Antes de nada, pues agradecer las palabras de Miguel, que, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo muy duro, pero sin su ayuda, sin la ayuda de las instituciones concretamente, esto no sería posible esta presentación hoy. Dicho esto, pues mis primeras palabras me gustaría dedicárselas a todas aquellas familias que se han visto golpeadas por esta pandemia que estamos sufriendo, que apareció de la noche a la mañana y nos sigue afectando a toda la humanidad.
Aurtengo denboraldiari hasiera eman genion udaberri sariarekin, eta handik egun gutxietara gure ekitaldi guztiak bertan bera laga behar izan genduan. Temporada atípica en la que poco a poco empezamos a convivir con el virus y nos obliga a tomar todo tipo de precauciones higiénico-sanitarias para poder sacar adelante una de las más prestigiosas pruebas del calendario ciclista aficionado estatal. Eta horretarako aldaketa nabarmenak antolatu ditugu. Alde batetik irteera eta bestetik amaiera, Arrateko santutegian. Estos cambios nos han supuesto un esfuerzo extra obligando a crear una burbuja de la carrera en el polígono Azitain para impedir el contacto del público con los corredores y la finalización en el santuario de Arrate por el mismo motivo. Y ya pasamos aquí a detallar un poquito los detalles técnicos de la carrera, siempre con ese dolor que nos produce el pedir al aficionado que por favor vea la carrera a través de streaming. Es un sentimiento doloroso el tener que publicar esto, pero estamos en la obligación moral de recordarlo. Dentro de la carrera, comentar que los detalles son los siguientes. La prueba constará con la participación de 25 equipos de 7 corredores, 20 de los cuales son fijos en el calendario de la Copa de España, y 5 equipos invitados, como son de Babarrena, equipo de la casa con los eibarreses Chomin Osoro, Ander Gutiérrez y Miquel Pérez de Óbanos, el equipo Eulen con otro corredor de la casa, Jon Ibarlucea, además de Baqué, Laboral Cucha y el equipo salmantino Globalia Salamanca, haciendo un total de 175 ciclistas. La seguridad de la prueba estará compuesta por los efectivos de la Ertzaintza, Policía Municipal, tanto de Eibar como del resto de localidades, 30 motoenlaces y diversos colaboradores en pie a tierra en todo el recorrido. Para coordinar el buen funcionamiento de esta burbuja de carrera, contaremos asimismo con 2 reguladores en moto para también hacer cumplir las órdenes del jurado técnico. Este jurado técnico estará formado por la presidenta Emma Fernández, perteneciente al Colegio Gallego, Unai Cobo, adjunto primero, el eibarrés Juan Mari López, adjunto segundo, y Miguel Ángel Navaridas en labor de crono. En moto, los comisarios serán Unai de Miguel, Jorge Rodríguez, más un tercero designado por la Federación Vasca, Oyer Moreno. Aurtengo kotxe ofiziala Gorla Auto Grupen eskutik izango dugu. Este concesionario multimarca nos proveerá de la flota de vehículos necesaria para realizar la carrera. Asimismo, para la cobertura sanitaria contaremos con 3 ambulancias de la Cruz Roja, una de ellas medicalizada, y 2 médicos coordinando el operativo, el doctor del club, Chechu Saiz. El servicio de asistencia mecánica estará compuesto por 3 vehículos neutros de Shimano. La burbuja de la carrera se formará en una zona aislada, como comentaba antes, que es el polígono Azitain, después de pasar por el control de temperatura de todos los componentes de todos los equipos y de la organización, lo que nos obligará a empezar las mediciones a las 7:30 de la mañana. Sabemos que es una hora un poquito temprana, pero bueno, no nos queda otra. Seguidamente se dará marcha neutralizada del pelotón hasta la salida habitual en cita en Unzaga, para cumplir con la foto protocolaria del corte de cinta y dar la salida a las 9:30 de forma neutralizada hasta la rotonda de Malza, donde se encuentra el kilómetro 0. En cuanto al recorrido, el recorrido cuenta con 153 kilómetros, 15 menos que el recorrido inicial previsto, pero de mayor dureza en los últimos kilómetros finales. Se coronarán 3 puertos de tercera categoría, como son el Alto de Itziar, Haya y San Miguel, así como 2 de primera, como son el Alto de Ixúa y, por último, el Alto de Usartza, a escasos kilómetros de la meta de Arrate. Una vez finalizada la prueba, los corredores bajarán al polígono Azitain por la carretera de Orbe, excepto los que sean llamados a podium y al control antidoping. La retransmisión de la carrera será vía streaming y para poder verla solo es necesario entrar en la página web del club, clubciclistaibarres.org, y pinchar en la ventana que tendremos a la vista, que luego veremos en un vídeo que tenemos puesto. No está corriendo. Bien, seguidamente vamos a hacer un repaso de los repartos en el podio, que serán el primer trofeo y chapela que la entrega la hará el alcalde en representación del ayuntamiento.
Segundo clasificado, trofeo entregado por Neumax. Tercer clasificado, Cafetería Virginia Peberría. Metas volantes, Hotel Castillo. General equipos, IC-SUC. Primer sub-23, PAF Laurel y Hardy. Montaña y Colán Lananli. Primer de Babarrena, Club Ciclista Ibarres. Primer Euskaldun, Electricidad Guría. Combatividad, Suministros Goris. Y sprints especiales y combinada a cargo de Avia. Por último, habrá un premio especial por parte de la Fundación Sociedad Deportiva Eibar, que será esta camiseta que vemos aquí dedicada al Memorial Valenciaga. Por último, se repartirán los premios correspondientes a la Copa de España, siendo estos para los 3 primeros clasificados como para el mejor equipo, por ser esta la última prueba correspondiente al calendario 2020. Eta besterik gabe, bakarrik dena ondo irten dadila esatea eta guraldia gure alde balego, asko hobeto. Solo desear que todo salga bien y si es con la compañía de buen tiempo, pues mejor que mejor. Nos vemos el 11 de octubre. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Angel, eta, bueno, seguru gaude, horrelako antolakuntza izan da, eguraldiare ondo antolatuta izango dela. Hori ere etzen utela hor zintzilik aidean utziko. Angelek esan du, Espainiako kopako 5. proba izango dago eta hemen bukatuko da Espainiako kopa. Sailkapena begiratuta, joan den igandean Torredon Jimenon, Espainiako kopako proba jokatu zen, eta lehenengo tokian Kometa taldeko 23 urte zazpiko gazte bat dago, David Martin, 215 puntu ditu eta begira sailkapena nola dagoen, puntu bakarra ateratzen dio bigarrenari, Vicente Ernaizi, hau ere Kometako txirrindularia da, eta 3. 210 punturekin, hau da, 5 puntura Lizarte taldeko Jordi López dago. Eta 4. tokian dago, lehenengo elitea, Mauri Moreira, guk asko ezagutzen duguna, kajan ibilitakoa, profesionala izandakoa, baina Rias Baixas taldean korritzen duen ziklista da, Espainiako kopako lehenengo proba irabazi zuen, Guadianako zirkuitoa. Horrek 189 puntu ditu, baina elite mailan bera da lehenengoa, eta eliten artean 9 puntura Caja Ruraleko Miguel Ángel Ballesteros dago. Eta 3. tokian Gomurreko Pablo Alonso, honi 14 puntu ateratzen dizkio Moreirak. Beraz, Espainiako kopa bera ere, igandean erabakiko da, ze ez dago, inork ez du puntu alde haundirik, hori ziurtatuta izateko azken proba honen aurretik. Alkatearen hitzak entzun ditugu, presidentearenak ere bai, eta orain beste presidente bati eman behar diogu hitza. El viernes pasado, o sea, hace 2 días casi, fue nombrado presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, Juanjo Gozalo. El fin de semana estuvo en las carreras de cadetes y juveniles, pero como presidente así ya, pues casi de traje y así, este es el primer acto. Juanjo, zorionak eta ongi etorria Valentziagaren oroimenezkora, oso ondo ezagutzen duzun lasterketa, zu ere parte izan zara hemen beste urteetan. Bueno, arratsaldeon, ez nuen espero hitzik esatea, eta hola, etorri naizola bateko diskurso bat botatzeko asmon. Eskertzen dizuet, bitz labur. Bat ohorea, niretzako izugarrizko ohorea da, lehendakari bezala lehendabiziko ekitaldi edo akto publikoa Eibarren izatea niretzako benetan ohore bat dela. Azkeneko 4-5 urteotan niretzako oso lan emankorra eta oso lan politia egin dugu Klub Ziklista Ibarresekin batera, eta, haren geroztik, ohore besteik ez dauket. Bigarren hitza, eskertza, zeatik dagoen egoera ausardi hau izateko, hay que tener un par, amigo Ángel. Eta eskertza, guri asko gustatzen zaigu txirrindularitza, eta halako ausardia, lehen Arritxuk aipatu duen bezala, lehendabiziko intervenzioan, halako ausardia benetan txalotzeko eta eskertzekoa da. Y poco más, agradeceros otra vez el estar aquí, espero que la prueba sea como todos los años, una prueba absolutamente combativa, preciosa, no nos olvidemos que quien gana el Valenciaga normalmente
suele subir a profesionales, y esto es algo que en el mundillo ciclista se sabe y es uno de los palmares que a todos los ciclistas gusta tener, y también a todos los equipos y a todos los patrocinadores y organizadores gusta estar en esos maillots y gusta estar en ese palmarés y en ese libro de honor del Memorial Balenciaga. Por lo tanto, y ahora ya, bueno, pues tendré que hablar como presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Solo espero que la carrera pues sea, como siempre nos tiene acostumbrados el Memorial Balenciaga, a ser un espectáculo ciclista. Bueno, volver a recordar a la afición que, sintiéndolo mucho, tendrán que seguir la carrera a través del streaming, y que, bueno, hay un protocolo COVID preparado para ello. Rogaros a todos los que vais a estar en la burbuja de carrera, y también a los que de alguna manera podamos estar pues desde fuera echando una mano, que respetemos al máximo las medidas y el protocolo que ha preparado el Club Ciclista Ibarres para protegernos a todos y sobre todo a los ciclistas. Besterik gabe, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuri ere, Juanjo, zure hitzak, eta amaitzeko, alde honekin amaitzeko, ze gero protagonista gazteekin joango gara, Gipuzkoako Aldundiari ere eskertu, bere parte hartzea. Gipuzkoako Aldunditik etxeko ordezkari bat dugu, Jesus Gutierrez, Guti, eta, bueno, teknikari bezala eta Aldundia ordezkatu hemen zaudenez, pentsatzen du zuretzat ere gaur berezi izango dela, bizi dugun egoera honetan horrelako lasterketa bat egingo dela jakin eta aurrera egitea. Bai, duda barik, esaten duzu moduan, bueno, zoritxarrez gora bera morduak bizi izan ditugu azkenengo bolada honetan, baina niri burura etorri zait, lehen barbetan egon zarenean, eta iaz, eta horreko urteetan bebai, ibili gara beti bueltaka eta aipatzen Itxulia eta Balenciaga. Ez dakiz zenbat egunetar, ez dakiz zer, Balenciaga eta Itxulia, ez dakiz zer. Eta aurten, alkateak esan duen moduan, Espainiako buelta eta Balenciaga. Baina beti ere badago hitz bat, errepetatzen dena, behin eta berriz, eta da Balenciaga. Zorionez, badatorren urtean horrelako urdeurren borobila, beteko dute, eta nik uste dut Eibar txirrindulariaren hiria ero nortasun marka hori oso presente dagoela, ezta? Behin eta berriz, eta Juanjok ere esan du, ezta? Ni laburbilduta aipatuko nituzke 3 hitz. Klub ziklistaren esfuerzoa pixka bat adierazteko, ezta? Eta da, ausardia, esfuerzoa eta konpromisua. Hau da, iraunkorrak izaten diren hitzak eta bere nortasunak, eta, desde luego, zoriontzekoa da, bai Angeli eta bere lantalde guztiari, egin daben esfuerzo guztia. Todos sabemos que, y sobre todo con la orografía que tiene el Balenciaga, y este año pues por las adaptaciones que hay, en general el ciclismo, pero quizás el Balenciaga tiene un pequeño componente más de colorido, ¿no? Emoción, colorido, animación, esfuerzo, afición. A pesar de todo eso, yo creo que muchos de esos aspectos van a estar presentes, y eso es sobre todo gracias a gente que lleva y generaciones de directivas que han estado aquí y que ahora han demostrado una vez más que en esta quinta prueba que se va a hacer de la Copa de España, pues vamos a estar ahí, ¿no? Y aunque sea un Balenciaga muy especial, insistiría mucho, el Balenciaga. Eskerrik asko. Hori da, izen propio, ¿es? Valencia, el Balenciaga, ese es el nombre propio, porque esa carrera tiene un nombre propio. Hemos comentado, y Guti decía ahora, ¿no? En otras presentaciones siempre hemos dicho el Balenciaga y luego la Vuelta al País Vasco, y es verdad, el día 20 estará la Vuelta a España aquí en Eibar y la etapa acabará en Arrate. Y mirando un poco el calendario guipuzcoano, al día siguiente del Balenciaga tendremos a la prueba más antigua del calendario estatal, la prueba de Ordicia, que se disputará el día de la Pilarica el lunes. Y ya empalmamos con la Vuelta a España. Miramos un poco los palmares y vemos que el año pasado, por ejemplo, que como antes ha dicho Juanjo, el que gana el Balenciaga pasa. Bueno, Íñigo Elausegui fue un gran vencedor, estuvo en la presentación aquí y espero daros suerte a vosotros también. El corredor del Lizarte fue un ganador espectacular, el Balenciaga el año pasado, está corriendo en el Movistar. Pero miramos a Arrate
Y vemos, ha sido muchas veces final de etapa o en la subida, pero el último vencedor de Arrate fue Bushman. O sea, fijaros de qué corredores, de qué nivel de corredores estamos hablando. Seguro que el que este año también levante los brazos en Arrate será un corredor con futuro. Y bueno, ya nos gustaría veros a vosotros ahí. Txomin eta Jon, Txominekin hasiko naiz. Txomin, eibartar bezala zuretzat zer da Balentziagan egotea eta iritzia antolatzaileak pasa egin dira urtengo ibilbidearekin, zurekin hitz egin dute ibilbidea osatzeko, zer beste zerbait nahi zenuen, nola zaude igandeko karreraren aurrean? Bai. Bueno, eibartar moduan Balentziagan egotea beti da berezia. Eta gehiago esango nean igual nire kasuan, zen ni inoiz naiz izan euneko eun txirrindularia, beti bilina ez triatloian, eta gero eskerrak eman behar dizkiotez. Herriko taldiari edo aukera ematia gaitxik eurekin korritzeko karrerak, eta holan entrenamiento hon bat betetzen dugu gero triatloietarako. Eta arraroa da, baina urten segura eski igual egoera ugabez neban korriduko. Eta triatloiakin ikiliko nintzen, baina, bueno, bizikletako karrerak gutxi da bizan eitxo moduan, triatloiak oraindik gutxio. Orduan, hori ekipoakin hitz egin, eta eitzen da bizan karrera hauetan nahu saiatzen, bueno, aldana egin eta aldanian lagundu. Eta hori, igandian espero gabe irteeran egongo naiz, eta rekorridoan inguruan, nire pixuakin argi dago saia dekatela igoera horietan ez erraitia, ezagit, lehen hau saiatu beharko da hasieran horioko buelta hortan, mintzat, zeo zehitzen, agertzen mintzat. Ze iruditu zaizu bestelak eta parecido el recorrido, es duro. Bai, gogorra, bueno, antzekotasuna daka hori pixkat hasieran kosta aldera joan, itziar pasatzen eta gero aiakoa da berria eta, bueno, aldapa ondiri gabeko portu bat, metatik nahiko urruti. Eta gero hori argi dagoena da lehenengo aldi Eibartikan pasautakoan hortik aurrera ja broma gutxi egongo dira. Hor ja sua piztuko da. Eskerrik asko, Txomin, eta zorterik onena, benetan. Eskerrik asko. Mira, antes lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo importante es que se hace la prueba, el triatlón no hay apenas pruebas y tenemos este año es una temporada muy especial porque tenemos varios corredores y corredoras que están haciendo ciclismo porque no hay pruebas de triatlón. Txomin 1, tenemos el caso del campeón de España, de Romo, que ha entrado en el ciclismo impresionante como están dando, puede ser uno de los favoritos para el domingo. Hay más casos, tenemos a Nero Astolaza también entre las chicas. Pues mira, no hay pruebas de triatlón y están aprovechando el ciclismo para entrar ahí. Pero Jon Ibarluzeano, este es ciclista, gorpuzkeraz ere, bueno, igotzaile izan daiteke. Jon, eulen taldearekin zaitugu igandean irteran izango zara, espero dugu helmugan ere izatea. Zer da zuretzat Balentziaga? Karrera oso berezi bat, esan alda eutegiko bereziena ez, azkenean herriko karrera, etxeko bidietan, Arrate igotzen gainera aurten, zenbat urte itzulia, Vuelta a España, Euskal Bizikleta aspaldi, kunetatik karrera ikusten, eta aurten pentsatzea hor gora gu pasatuko garala, berezia, azkenean. Ibilbidea, ze iruditu zaizu? Bueno, egia hasieran antzerakoa dela bai Itziartik pasu eta gero aiako subida dau, lehen meagaz igotzen genuna, eta gero Azkarat eta Elgeta kendu indira, eta bain itxuatik beste pasuakin, hori, bukaerara pasatute gogortasuna, gero Arrate igotzen bebai berriro, eta ikusiko da karrera zelan doian, baina nik uste aiako igoeran eskaparen badero sortzekotan inguru horretan sortuko dela, eta gero ja Kopa Espainia disputatzen da biltzan taldiak, lehenengo igoeran jarriko duten erritmoan arabera jungo dela karrera. Beraiek erabaki dutela gogorra jutia, o suabio igo, Eulen taldeak ze helburu izan dezake, zein izango da jarrera, Txomina bakarrik entzuten du.
Bueno, alik eta karrera honen ahitxe, ez? Azkenean, ez dugu Kopa Espainia guztiak korritzen, Euskal Herrikoak korritzen ditugu, aurten korritu bai Valladoliden, baina, bueno, azkenean karreran presente egotia, alba da eskapadetan sartu, eta, bueno, gero azkenengo isua San Miguel Arrate horretan, alik eta horren ibili, eta, bueno, postu polis bat lortzeko intentzioa egin. Eskerrik asko eta zorterik onena. Bueno, aquí tenéis 2 corredores de casa que van a competir el domingo en el Memorial Balenciaga. Confirmaros que entre los equipos invitados van a estar el vencedor del torneo Euskaldun, Jon Barrenetxea con el Baque, y el vencedor del Lehendakari Txapelketa, Unai Iribar con Laboral Kutxa. Esos también estarán en la salida. Eta amaitu aurretik, seguru agian norbaitek galderaren bat baldin badu galdetu dezala, eta bestela, Angel, zurea da hitza. Ba, eskerrik asko Garri. Bueno, amaitxu maiolen gogoratu jendeari mesedes streamingez ikusteko. Y también antes de que se me olvide, me gustaría dar las gracias a todos esos patrocinadores, como bien comentaba Miguel antes, que han confiado en nosotros. La verdad es que el esfuerzo ha merecido la pena, y a los que no están también. Evidentemente comprendemos esa situación. Y también, pues bueno, pues ver que este año los esfuerzos que hemos hecho han sido enormes, además con una serie de innovaciones tecnológicas que vamos a poner en marcha. Aquí tengo una tablet que vamos a usar este año por primera vez para hacer los tiempos. Es un sistema informático muy complejo, con una empresa vasca también, una empresa de Tolosa, el Muga Cloud. Y vamos a ver qué tal sale. Yo creo que va a ser un gran puntazo este. Y yo creo que está todo dicho. Ah, bueno, efectivamente. Ramón, sí. Aquí tendríamos lo que es la página web nuestra. Tendríamos la presentación de la página. Clicando donde pone streaming, se podrá ver la carrera en cualquier dispositivo, bien teléfono, bien PC. Y aquí tendríamos, cuando esté la emisión, tendríamos además, incidir que la retransmisión de la carrera va a ser totalmente íntegra desde el banderazo de salida. Por lo cual, vamos a tener 4 horas de ciclismo, además acompañadas con buenos comentaristas, como va a ser el caso de Arri y los hermanos Guajardo. Intentaremos hacer lo mejor que podamos. Mira, hacia el centenario con ilusión. El año que viene 50, estamos en la mitad del camino. El club, pero bueno, podemos, ¿no? Era una indirecta para el Balenciaga. Ba, besterik gabe, zuen aldetik besterik ez bada, benetan, eskerrik asko nuntza etorri zareten hoi, Balenciaga seguru on bat izango dugula igandean, eta gozatuko dugula goi mailako ziklismoarekin, eta horrek gogoratu jarraipena izango duela hilaren 20an, hori bai, Arraten hilaren 20an ez da ikuslerik izango. Neurri zorrotzak hartu dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako itzuliko antolatzaileek, eta 20an Arraten ez da, Arrateko igoera osoan ez da ikuslerik izango. Sin más, gracias a todos por asistir a esta presentación, sobre todo a los que nos habéis seguido desde casa o desde otros sitios por streaming, y a todos invitaros a que también estéis con nosotros el domingo en el Balenciaga. Seguro que va a ser, como siempre, como todos los años, la mejor carrera de la temporada. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Justi. Argazkirako jarri zaitu. Vale.